Buenas noches, compañeros de la sección D. Vamos a iniciar nuestra clase de hoy, como les expliqué el día anterior, ya con las cuestiones meramente procesales que establece el Código Tributario. Vamos a hablar sobre algunas generalidades que tiene el Código Tributario, y esto prácticamente es lo que se da dentro de la administración tributaria. O sea, lo que vamos a referirnos ahorita son situaciones que establece el Código Tributario, son normas legales que se deben de aplicar cuando la relación se está dando entre el sujeto activo y el sujeto pasivo. Pero ya no me refiero a la relación jurídico-tributaria, que es donde surge la obligación tributaria, sino a esa relación en la cual empiezan a tratar de fijar sus posiciones respecto a cómo se debe aplicar la ley que crea los impuestos, cuando tienen divergencias, cuando no están de acuerdo. Y entonces el sujeto pasivo quiere demostrar que tiene la razón, y para eso pues hay que seguir un procedimiento. Pero ese procedimiento se rige por las disposiciones que vamos a hablar ahorita. En primer lugar, el Código Tributario dice que cada vez que se va a iniciar cada vez que se inicia alguna acción por parte del contribuyente ante la administración tributaria, esa acción que está realizando debe de ser impulsada de oficio. O sea que si el contribuyente ya no acciona después de que ha presentado su solicitud, que podrá ser de varias cuestiones, que es lo que vamos a ver más adelante, la administración tributaria, aunque él no accione, tiene que seguirlo de oficio. Eso es lo primero. Y está regulado en el artículo 121. La solicitud que presenta el contribuyente es como la primera solicitud que se presenta en los juzgados, de las cuales ustedes, me imagino, ya tienen un variado conocimiento. Sin embargo, esa primera solicitud que se presenta ante la administración tributaria tiene algunas variantes. En el artículo 122 del Código Tributario, pues están los requisitos de la solicitud inicial, y ustedes los pueden leer si tienen allá a la mano su Código Tributario. La designación de la autoridad o del funcionario a quien se dirige. Esa autoridad, si no tiene competencia para conocer del asunto, no la puede rechazar, sino que debe, a la mayor brevedad posible, cursarla a donde corresponda. Luego, pues, lo que ustedes ya saben, el nombre y los apellidos completos del que está solicitando. Pero normalmente, cuando nosotros presentamos un escrito en los juzgados, ponemos el nombre y apellidos completos, la edad, el estado civil, la profesión, el domicilio, la nacionalidad. Eso es lo que nos dicen o se establece dentro de las acciones civiles en los juzgados o mercantiles. Sin embargo, este artículo 122, en el numeral 2, omite el domicilio. O sea, no se refiere al domicilio de la persona que está presentando su solicitud. Lo que sí dice es
que si en dado caso no actúa en nombre propio, pues debe de acreditar su personería. O sea, si es una sociedad, deberá de acreditar su personería con su nombramiento, debidamente inscrito en el registro mercantil, si es una persona jurídica. Ahora, si es una persona individual, pues deberá de actuar en representación de él el que tenga un mandato debidamente inscrito en el registro de poderes del archivo de protocolos. Pero aquí hay otra cuestión. Dice en el numeral 3 la relación de los hechos. Bueno, la relación de los hechos, como ustedes bien saben, no es más que el detalle o la descripción de lo que nosotros estamos pretendiendo pedir en este caso a la administración tributaria. Mi recomendación es que cuando ustedes hagan un escrito de esta naturaleza, siempre inicien con un numeral 1, o sea, en los hechos, un numeral 1 que se refiera a los antecedentes, Y en numerales subsiguientes, pues ya el tema de que se trate la solicitud. Posteriormente, ya dice que se hagan las peticiones correspondientes, el lugar, fecha y firma del solicitante. Si ustedes se dan cuenta, estos requisitos que establece el Código Tributario se quedaron cortos, porque después de la designación de la autoridad que corresponde, definitivamente tenemos que poner el lugar que señalamos para recibir notificaciones, que en este caso puede ser la sede de la sociedad, puede ser la sede del domicilio fiscal de la persona que está presentando su escrito, o si ya lo tiene en su poder un notario, un abogado, el que va a hacer las gestiones, pues el lugar para recibir notificaciones será su bufete. Respecto a esto, creo que es necesario que les haga una recomendación. No sé qué pasó, pero agradezco a la compañera Karen que me informó que se había ido la señal, y aquí en la pantalla también desapareció todo. Estaba verificando por qué era que no había señal y ya volvió. Espero no tener más contratiempos. Gracias, Karin. No sé exactamente dónde me dejaron de oír, pero voy a repetir la parte esta donde les decía que aun cuando el artículo 122 señala los requisitos de la solicitud inicial sin fundamento de derecho ni cita legal, hay que hacerlo desde el principio para que la administración tributaria pueda establecer que estamos hablando de algo que va en serio y que sí tiene respaldo.
De igual forma, el artículo 122 no se refiere a un apartado de pruebas. Ustedes saben, y eso ya lo aprendieron, que es básico, que cada vez que nosotros hacemos una petición y queremos hacer valer un derecho, debemos de probarlo. Y entonces, desde el primer escrito, debe uno de presentar o ofrecer las pruebas sobre las cuales fundamenta su exposición y su petición. Esto es muy importante porque lo que uno dice en el primer escrito es algo que va a tener que sostener en todo el trámite hasta llegar al contencioso. Entonces es muy importante desde el principio citar las pruebas. Y como les decía, aun cuando no se necesita el auxilio de abogado, uno debe de empoderarse del expediente para que así cualquier situación se las notifiquen directamente a ustedes. Es cierto que en el artículo 122 se dice que la omisión de uno o más requisitos no motiva su rechazo. Sin embargo, uno debe de presentar un escrito tratando de que todo lo que es indispensable sea escrito sin omitir nada que pueda ser de mayor o importancia dentro del trámite que más adelante se avecina. Cuando ustedes acrediten la personería de un representante legal o de un mandatario, pues es necesario que acompañen el documento. Y dice el artículo 123 que se puede acreditar con una copia simple legalizada. Esta es una variante con respecto al Código Procesal Civil y Mercantil, porque en ese código, en el artículo 45, se exige que cuando se va a acreditar la representación, es necesario que se presente el original. Aquí, en el artículo 123, cuando habla de la personería, se puede presentar una copia legalizada, o sea, una fotocopia autenticada. Esto que dije al inicio, pues lo tienen que tomar muy en cuenta para las futuras actuaciones. Es muy importante hablar ahora de las notificaciones. ¿Qué es lo que se debe de notificar? De acuerdo al artículo 127, se debe notificar todas las audiencias, dictámenes, opiniones, resoluciones. Este artículo es bien claro respecto a esto, obligación de notificar, y señala lo que les acabo de indicar. Y el plazo que se aplica para notificar es de 10 días hábiles, a partir después de la fecha de la resolución, según el artículo 132. Sin embargo, esto es al igual que el Código Civil, el Procesal Civil y Mercantil, el Código de Trabajo, cuando habla de los plazos, son un derecho vigente, no positivo, pues nunca se cumplen con los plazos. Aún como en el caso del Código Tributario, que se le fijan 10 días a la persona para que notifique, y si no se le va a imponer una multa. Eso nunca sucede en la realidad. Bueno, ¿cuáles son las clases de notificaciones?
Ustedes ya aprendieron en el código, cuando vieron procesal civil y mercantil, las distintas clases de notificación. Y en el código tributario, pues, no se va a descubrir el agua azucarada. La mayoría son iguales que el procesal civil. Sin embargo, vamos a detenernos a mencionarlas, porque hay un par de variantes. El artículo 129 y 130 se refiere a las notificaciones personales. El 130 dice, básicamente, qué es lo que personalmente se debe de notificar. Y ustedes lo tienen que leer, ahí se señala, se describe perfectamente la determinación de impuestos, de multas, la imposición de sanciones cuando se deniega una apertura a prueba, o se deniega una prueba debidamente ofrecida, entre otras. O sea, existe la notificación personal, 130, pero también existe la notificación notarial, conforme al artículo 134, perdón. Y la notificación notarial es cuando se designa a un notario para que vaya a hacer las notificaciones, porque no se localiza, por ejemplo, el sujeto pasivo dentro de los horarios normales. Y es necesario entonces la habilitación de tiempo, al igual como sucede en los juzgados, en los tribunales. El notificador, pues también hay notificadores en la administración tributaria, tienen todo un departamento de notificaciones donde están los notificadores. Y según el artículo 133, pues estos van a actuar de la misma forma como proceden en el Código Procesal Civil y Mercantil. Recuérdense que toda esta parte procesal, más adelante les cito el artículo, por supletoriedad también se aplica el Código Procesal Civil y Mercantil. El artículo 133 también habla de notificaciones por correo certificado. En el tercer párrafo lo van a encontrar. Cuando se hizo este código tributario, pues no existían las notificaciones electrónicas. Sin embargo, y desde ese momento en que fue creado el código con una visión futurista, también quedó regulado en el artículo 133 que se pueden hacer notificaciones electrónicas. En la actualidad, si el contribuyente requiere a la administración tributaria que le notifique electrónicamente, pues queda registrado el correo y así lo hará la administración tributaria, pero debe ser a solicitud del contribuyente. Entonces, también encontramos en el artículo 133 las notificaciones que hacen personalmente los notificadores, la electrónica y correo certificado. Ya hablamos de la notarial y hay una que es muy especial, podría decir yo, es la notificación por comisión. Esta notificación por comisión no existe en el Código Procesal Civil y Mercantil. Y se da, según el artículo 140, cuando en la jurisdicción donde se está tramitando un expediente surge la necesidad de notificar en otro departamento, por ejemplo. Y en esos casos, en lugar de que el notificador vaya de Guatemala a Escuintla, pues entonces se recurre a la notificación por comisión, y que es cuando la administración tributaria comisiona a la regional que está en Escuintla,
las oficinas tributarias que están en Escuintla. A los compañeros que ya se conectaron, únicamente les quiero informar que definitivamente está mal la señal de internet. No puedo dar la clase en esa forma. Ya lo intenté en otros sectores de aquí de mi casa, pero no hay señal. Está interrumpida y no sé por qué. Así que la vamos a suspender y el próximo miércoles vamos a continuar donde nos quedamos. Discúlpenme, lo siento mucho. Buenas noches.